Saludos mis amados hermanos y amigos, un placer estar de nuevo con ustedes, una bendición poder entrar hasta sus hogares a pesar de la distancia, a pesar de todo lo que vivimos en el mundo actual. Es una gran bendición, hermanos, poder estar delante de su presencia, poder estar delante todos juntos delante de nuestro Señor para estudiar una vez más su santa y bendita palabra. Hoy vamos a tener el último estudio, la última lección, hermanos, de esta serie que hemos estado considerando los días viernes. Esta lección acerca de la iglesia, una cadena sin eslabones débiles. Han sido varias lecciones, hermanos, y créanme, podríamos seguir tratando acerca de más eslabones, más áreas, en las cuales nosotros como iglesia podemos ir mejorando, pero sin embargo considero que hemos visto las más importantes, y en esta noche quiero considerar con ustedes, mis amados hermanos, la última de ellas, que es un área también muy importante en la cual la iglesia necesita mejorar. Este servidor quiere agradecerles de todo corazón la atención que han ustedes, hermanos y amigos, dado a estas lecciones, y no solamente a estas, sino a este ministerio, a este proyecto que se ha iniciado ya hace algunas semanas con el único propósito de honrar a Dios y también compartir su bendita palabra con cada uno de ustedes. Sabemos que este ministerio ha sido de bendición, hermanos, para ustedes, para sus familias, para las congregaciones, y nos alegramos de eso. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios, y también por seguirnos, hermanos, de todo corazón. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a ir en palabras de oración en esta noche para que el Padre nos abra el entendimiento y también el corazón, y podamos estudiar su palabra en esta noche. Ruego me acompañen, hermanos, a orar a Dios. Eterno Señor, Creador de los cielos y de la tierra, Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, invocamos su nombre, invocamos su presencia hasta ahora para darle gracias una vez más por el don de la vida. Gracias por la oportunidad de estar en pie, con vida, con salud, con inteligencia y con un corazón dispuesto, todos juntos, a estudiar su palabra en esta noche. Ruego por todos aquellos que a esta hora se han dispuesto, Padre, a estudiar, para que usted les siga poniendo esa semilla en el corazón de querer aprender más de su palabra. Ayúdenos a todos, Padre, para poder comprender su palabra, y como siempre le ruego, Padre, denos suficiente valentía a todos para poner en práctica, llevar a la vida diaria, Señor, lo que su palabra nos enseña, para poder predicar a otros. Sobre todas las cosas, en esta noche, perdone nuestros pecados, oh Dios, si en algo le hemos ofendido, y ayúdenos siempre, Señor, a hacer su santa voluntad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, le pedimos todas estas cosas. Amén. Muy bien, amados hermanos. Creo que si usted ha seguido estas lecciones desde el principio, recuerda que traté de dejarles un compromiso para que cada uno de nosotros meditáramos en él, y hoy, que es la última lección de esta serie, quiero recordarles este compromiso, hermanos, que prácticamente la parte final decía: hoy voy a dejar a Dios trabajar en mí. Ojalá, ruego a Dios de todo corazón, podamos tener en la mente esta idea de dejar a Dios trabajar en nuestras vidas a través de su palabra, porque hay muchos motivos, hay muchas motivaciones para dejar que el Señor nos ayude y nos guíe en nuestro diario vivir a través de su palabra. Hermanos, en esta noche quiero compartir con ustedes acerca de, quiero estudiar con ustedes acerca de este eslabón, hermanos, el eslabón de la adoración. Es muy importante, hermanos, este eslabón dentro de la iglesia del Señor, la adoración que le damos a Dios. Pero
quiero que tengamos quizás en esta noche una mente un poco abierta, porque yo sé que inmediatamente puede ser que la mayoría de nosotros, cuando escuchemos adoración, automáticamente lo primero que nos viene a la mente, lo primero que nos viene a la mente es la idea de nuestra adoración grupal, o la adoración que le hacemos a Dios cada primer día de la semana, todos juntos como iglesia. Es probablemente lo primero que pensamos, pero hoy quiero ir en este estudio o en esta lección, hermanos, un poco más allá de esa adoración. Quiero que por favor me acompañen, hermanos, a Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Es un texto bastante conocido. Jesús está en este momento teniendo una conversación con la mujer de Samaria en el pozo. En el versículo 23 y 24 de Juan encontramos que la palabra del Señor nos dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien, amados hermanos, mis amigos, estas palabras las pronunció nuestro Señor Jesucristo, como ya lo mencioné, conversando en esta ocasión con una mujer en la ciudad de Samaria. Por cierto, algo un poco común para la tradición del tiempo. No era bien visto quizás que un hombre estuviera conversando con una mujer, ni mucho menos que un judío estuviera conversando con en este caso, una mujer de la ciudad de Samaria. Sin embargo, es interesante, hermanos, cuando nosotros vemos en Juan capítulo 4, verso 4, dice la escritura, le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Quiero que hablemos, hermanos, un poco acerca de esto, que hablemos un poco acerca de lo que encontramos en este texto. En primer lugar, hermanos, vamos a hablar acerca de la adoración verdadera. La adoración verdadera. ¿Por qué? Porque en este contexto encontramos a Jesús pronunciando estas palabras, y es obvio que Jesús está teniendo una conversación con esta mujer, y es una conversación que gira en torno a temas de adoración. Y Jesús le deja claro a esta mujer que la adoración que Dios espera es una adoración que debe ser en espíritu y en verdad. En este contexto, la palabra espíritu, es la palabra neuma, que es de donde obtenemos la palabra neumático, que significa o traduce un viento o un aire. Usted recordará, amado hermano y amigo, que allá en el Génesis, cuando Dios formó a Adán, lo formó del barro, de la tierra, le dio forma. Pero Adán no fue un ser viviente, sino hasta que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Ese soplo, ese aire, da la idea de que Dios pone en esa figura de barro, pone su espíritu, ¿no? Y entonces fue Adán un ser viviente, dando a entender entonces que ese espíritu es ese aire, ese viento, en el neuma, que nos da vida, ese espíritu que está en nosotros, ese espíritu del cual Santiago dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras es muerta. Ok, esa es la palabra espíritu. La palabra, hermanos, verdad en el griego, aletheia, significa algo que es verdadero, o algo que tiene o es fiel, que tiene fidelidad. Y esto es muy importante, hermanos, en el contexto de lo que Jesús está hablando con la mujer samaritana. Porque la verdad describe a aquel que es real, aquel o aquello que es real y genuino, no simplemente una imitación. Como Juan en el capítulo 1
volviéndonos un par de hojitas en Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Dice que verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, vemos cómo esta verdad es algo que es genuino. En este caso, Cristo Jesús, dice Juan 1:14, estaba lleno de gracia y lleno también de verdad. Muy bien, la adoración verdadera, amados hermanos. Sigamos con el tema. El amor, como ya nosotros lo vimos en el eslabón del amor, el amor no debe ser solo con palabras, sino que debe ser de hecho y en verdad. O sea, no debe ser un amor fingido, es prácticamente lo que dice Juan. Un amor no fingido, sino un amor de hechos y en verdad. Ahora, hablemos acerca de la palabra adorar. Versículo 23, versículo 24, encontramos la palabra verdad, verdaderos. Muy bien, verdaderos y verdad, verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Pero, ¿qué es la palabra adorar? Como decía en la parte de la introducción, para muchos pueden tener el concepto que adorar está relacionado con cantar o ir al edificio cada primer día de la semana a cantar juntos como iglesia, a elevar alabanzas, y esa es nuestra adoración. De hecho, así ponemos en nuestros anuncios, nuestros servicios de adoración a Dios son, por ejemplo, a las 9 o a la hora que localmente adoramos. Pero bien, honestamente la palabra adorar va mucho más que eso, o significa mucho más que eso. Adorar es del griego proskuneo, que traduce al español esta palabra proskuneo, adorar. En otras ocasiones en la Reina Valera se traduce como servir. Pero interesante aún más es que en ocasiones puede traducirse como postrarse ante. Es cuando alguien de verdad cae de rodillas, se postra, pone su rostro totalmente en el suelo, en la tierra, como una señal de reverencia ante alguien que se reconoce es superior. Ese es un símbolo de adoración. Eso es lo que significa la palabra proskuneo. Esta palabra proskuneo o adorar se traduce unas 60 veces, o aparece, unas 60 veces en el Nuevo Testamento. De esas 60 veces, por lo menos 49 veces la Reina Valera la traduce como adorar. Otras 6 veces la traduce como postrar. Y usted recordará cuando el diablo, el enemigo, tienta a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, hermanos, y en una de las ocasiones, en una de las tentaciones que el enemigo le trata de poner a nuestro Señor Jesús, le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré, si postrado me adorares. Vea que lo que el diablo estaba pidiéndole a Jesús no era algo sencillo. Le estaba prácticamente pidiendo que se postrara, se arrodillara, cayera delante de él en humillación y que le adorara. Y Jesús le responde con la escritura, que escrito está: solo a Dios, solo al Padre, solo al Dios eterno, Dios todopoderoso debemos adorar. Solamente Él es digno de adoración. Muy bien, hermanos. ¿Para qué digo todo esto? Porque en solo este contexto, en Juan capítulo 4, en esta conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana, la palabra proskuneo, adorar, figura o aparece por lo menos 17 veces. Estamos hablando que en todo el Nuevo Testamento aparece esa palabra 49 veces.
Y en solo esta conversación, en solo este contexto, encontramos por lo menos esa palabra 17 veces. Hermanos, amados hermanos y amigos, el tema que Jesús está teniendo con esta mujer gira en torno a adoración. Ciertamente usted encuentra en el contexto que ellos hablan acerca de otras cosas, por ejemplo, acerca del agua, acerca de la sed. Jesús mismo le pregunta por su marido. Se hablan temas acerca de su matrimonio y de la ilegalidad del matrimonio de esta mujer, porque 5 veces había estado casada. En fin, ellos tienen una conversación que gira en torno a varios temas, pero sin lugar a dudas, el tema central de la conversación de ellos es adoración. Pero ¿por qué Jesús le dice a esta mujer estas palabras? Bueno, casualmente porque ella lo reconoce como un profeta en el versículo 19. Y no solamente eso, sino que ella misma introduce el tema de la adoración. Vea el versículo 19, Juan 4:19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso 21. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces vemos, hermanos, que estas palabras que Jesús está mencionando en el versículo 23 y 24 en realidad son una respuesta o son una réplica de lo que la mujer está trayendo a colación, en este caso, al tema, el tema de la adoración. Quiero que hablemos un poco acerca de eso. Samaritanos o judíos, ¿quiénes estaban en la razón? ¿Quiénes tenían la razón? Si usted ve en el versículo 20, la mujer dice: nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, o sea, los judíos, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, ¿quiénes estaban en la razón? ¿Los samaritanos o los judíos? Nosotros, hermanos y amigos, podemos o debemos más bien entender que primero que todo los samaritanos y los judíos tenían una relación bastante hostil, tenían una relación un poco áspera. La razón la vamos a ver en un momento, hermanos, pero los samaritanos creían ellos ser los verdaderos herederos de la tradición de Israel. Ellos creían ser los verdaderos herederos de la tradición de Israel. Ellos habían construido un templo, o su adoración estaba en el monte Gerizim. Usted ve que en el versículo 20 la mujer dice: nuestros padres adoraron en este monte, refiriéndose al monte Gerizim. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con los judíos, hermanos? Después del cautiverio, el rey de Asiria, trajo extranjeros de Babilonia y otros sitios y los estableció en la ciudad de Samaria. Leamos un momentito Segunda de Reyes, hermanos, 17:24, que es donde encontramos este evento histórico.
Segunda de Reyes 17:24, la palabra del Señor dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Servaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Bueno, ¿cuál es el problema, hermanos, que realmente se está dando aquí? El rey de Asiria, dice, trajo gente de Babilonia y de otros lugares que ya leímos en el texto, los trajo en este caso a Samaria. Había quedado un remanente de judíos, y lo que pasó fue que estos extranjeros comenzaron a mezclarse con los judíos que habían quedado en Samaria. Desafortunadamente, estos extranjeros de Babilonia y de estas ciudades trajeron su adoración pagana a la ciudad de Samaria. Ya había sido un hecho que Dios le había prohibido a su pueblo mezclarse con extranjeros, le había prohibido a su pueblo adorar a otros dioses, y ellos ya habían fallado. Entonces, cuando este rey de Asiria trae extranjeros, como ya mencioné, a Samaria, los judíos que habían quedado ahí se mezclaron con estas personas, y de esta mezcla surgieron entonces los samaritanos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Hermanos, dice que después del regreso del cautiverio, los judíos en Jerusalén se rehusaron a dejar a los samaritanos participar en la reconstrucción del templo. ¿Okay? Eso nosotros lo encontramos porque prácticamente la historia dice que hubo por lo menos 3 grupos: un grupo que vino con Zorobabel, otro grupo que Zorobabel, por ejemplo, y su grupo estuvieron encargados de reconstruir el templo. Luego Esdras, que fue el encargado, por decirlo así, de restablecer la ley de Dios, de restaurar la ley de Dios, y en este caso también Nehemías, que fue encargado de reconstruir los muros. Eso nosotros lo vemos en Nehemías 6, 1 al 14, y también en Esdras capítulo 4. Entonces, cuando los judíos se les permite regresar a Jerusalén, ellos quieren reconstruir el templo, reconstruir los muros, reconstruir o restaurar la ley de Dios que el pueblo ya había olvidado. Y en este caso, los samaritanos querían participar en la reconstrucción del templo, y a ellos no se les permitió participar en la reconstrucción por el hecho de que habían traicionado, por decirlo así, el linaje de los judíos, se habían mezclado con extranjeros y se había creado una nueva raza o un nuevo mestizaje. Entonces, van a disculpar, hermanos, tengo como una pequeña alergia hoy. Los samaritanos, entonces, cuando a ellos se les prohíbe construir el templo en Jerusalén, ellos decidieron entonces construir su propio templo en el monte Gerizim, que este templo luego fue destruido por un rey judío, y ellos reconstruyen otro nuevo en Siquem. Entonces, desde ese momento, los samaritanos eran vistos como mestizos, eran vistos como traidores, eran vistos como la peor o lo peor de la raza humana, y de ahí en adelante fueron despreciados por los judíos. No es de extrañarnos que en varias ocasiones encontramos ejemplos de los samaritanos y cómo ellos eran despreciados o eran aislados por esta razón. Entonces, es curioso cuando encontramos al Maestro, a Jesús, en Juan capítulo 4,
versículo 4, encontramos que Juan nos escribe que al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. En realidad, geográficamente ellos tenían otras rutas, porque los judíos no, con tal de no pasar por Samaria, ellos tomaban otras rutas, precisamente porque ellos no tenían contacto con los samaritanos. Pero el Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria, y le era necesario porque en su omnisciencia, en su soberanía, en su conocimiento, en su sabiduría, él sabía que debía conversar con esta mujer, y de hecho muchos samaritanos creyeron después de esa conversación. Pero en fin, ¿en qué gira en torno esta conversación? Gira en torno acerca de la adoración. Jesús le dice a la mujer, porque la mujer le está diciendo en este momento, nuestros padres adoraron en este monte, Gerizim. Ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén. ¿Quién está en lo correcto? Es como si ella le estuviera preguntando a Jesús. Y el Señor Jesús en el versículo 21 le dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni es aquí en Gerizim, ni en los samaritanos, ni tampoco en Jerusalén, es donde se va a adorar al Padre. Jesús está anunciándole a esta mujer que iba a haber un cambio ahora. Iba a aparecer un cambio. Y dice: la hora viene. La hora viene. Y ahora es. Jesús trajo muchos cambios de enseñanza. Eso lo podemos ver en los evangelios. Pero para el tema de esta noche, hermanos, debemos entender que la adoración a Dios, la adoración al Padre, no se limita ahora a un lugar, no se limita a un espacio, no se limita a un tiempo. ¿Ok? Jesús es sincero con la mujer y le dice: ustedes adoran lo que no saben. En otras palabras, ustedes samaritanos están equivocados. Nosotros los judíos, dice, adoramos lo que sabemos. Nosotros estamos en lo correcto porque sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero viene algo mejor. Dice Jesús: la hora viene, ahora es cuando ni ustedes ni nosotros vamos a estar en lo correcto. Porque viene una hora donde el Padre ahora espera una adoración que es en espíritu y en verdad. Algo que es totalmente diferente, tanto para los samaritanos como para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos veían la adoración, en el contexto en el que ellos vivían, veían la adoración en un templo, y literalmente la presencia de Dios estaba en el templo. Pero ahora, dice Jesús, ya no va a ser ni en Jerusalén ni tampoco en Samaria. Ahora el espíritu y la verdad son necesarios en la adoración a Dios. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Precisamente a que la adoración ahora en su nuevo plan, o en el plan de Dios, va a estar ahora en la iglesia. La adoración ahora es en la iglesia. Y la iglesia, mis amados hermanos, somos nosotros. Por eso decía hace un momento, cuando nosotros escuchamos la palabra adoración, inmediatamente quizás pensamos en el edificio, inmediatamente quizás pensamos el domingo, o tengo que ir a la iglesia a adorar. Pero no es en realidad el edificio el lugar de adoración. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia o la adoración es en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que la adoración ahora es
en mi corazón, en mi vida. Nosotros sabemos, según lo que dice Pablo en Hechos 17:24, que ya Dios no habita en templos. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Hay cierta hermandad que ve el edificio de reunión con cierto sentido de respeto, lo cual yo por supuesto alabo bastante, pero hay algunos que lo ven como si fuera algo sagrado, ¿no? Porque piensan que ahí está la presencia de Dios, pero en realidad Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. El templo donde Dios habita ahora es el corazón del hombre, es el corazón del ser humano que ha decidido arrepentirse de sus pecados y que ha sido bajado a las aguas del bautismo en obediencia. En ese mismo momento que recibimos perdón de pecados, el Señor nos regala su Espíritu Santo para morar en nosotros. Y es el corazón interno. Por eso es que ahora Jesús le dice a la mujer samaritana, ya no es un monte, ya no es un lugar, ya no es de acuerdo a lo que hicieron tus padres, ya no es de acuerdo a lo que hagan los judíos acá. Ahora la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores deberán adorar al Padre en espíritu, o sea, en el corazón, en el ser interno de cada uno de nosotros. Si usted entiende, hermanos, más o menos lo que voy diciendo, la adoración nuestra al Padre Celestial no puede limitarse solamente al edificio una vez a la semana o 2 veces a la semana si incluimos el día miércoles. Con esto quiero decir, amados hermanos, que la adoración es y debe ser un estilo de vida. La adoración a Dios ahora debe ser individual y no solamente grupal. Yo espero que no malentienda lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que estoy en contra jamás de la adoración grupal. Entendemos, obviamente, que hay una adoración grupal, mis amados hermanos, que todos debemos ofrecer a Dios cada primer día de la semana. Quiero compartir con ustedes un texto que también ustedes ya conocen, Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. El escritor a los Hebreos dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchos en el primer siglo quizás habían ya adoptado como una costumbre el dejar de congregarse, el dejar de reunirse con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y esto evidentemente era una falta. Hay una adoración que nosotros le ofrecemos a Dios cada primer día de la semana. De hecho, el Nuevo Testamento habla de 5 actos principales de adoración a Dios. El primero de ellos, que es el que más relacionamos, es el cantar. Colosenses 3:16. Un canto, dice, debe ser a capela. La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Debemos cantar al Señor, dice, cánticos e himnos espirituales. Efesios 5:19 también lo dice.
Entonces debemos cantar, pero también debemos orar, orar al Señor. Ese es otro acto de adoración. Otro acto de adoración que hacemos cada primer día de la semana es participar de la Santa Cena, Hechos 27, para partir el pan. Luego encontramos la ofrenda, 1 Corintios 16, 1 al 4, un acto que también debe ser hecho cada primer día de la semana cuando la iglesia se reúne. Y finalmente, hermanos, el quinto acto de adoración sería la enseñanza, que puede ser aplicable a la predicación que escuchamos o también al estudio de la palabra de Dios, la clase bíblica. Son 5 actos de adoración que grupalmente, colectivamente, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, practicamos cada primer día de la semana. Y eso es necesario que lo hagamos y hay que hacerlo. Pero lo que yo estoy transmitiendo acá, hermanos, es que basado en el concepto, basado en la definición de lo que adorar es, también cada uno de nosotros le debe a Dios una adoración continua, una adoración diaria. O sea que nosotros debemos adorar a Dios no solo el domingo en la mañana o en la tarde si nuestras congregaciones también tienen servicio por la tarde, o el miércoles que estudiamos a media semana. ¿Qué pasa con el lunes? ¿Qué pasa con el martes? El jueves, el viernes, el sábado. ¿No adoramos entonces a Dios? ¿No es digno Dios de nuestra adoración el resto de los días de la semana? Todos entendemos que sí. Entonces, a eso, o ese es el mensaje que quiero transmitir en esta noche. La iglesia necesita, cada uno de nosotros necesitamos mejorar cada día más nuestra adoración a Dios. Que el Señor sea lo primero cuando nos levantamos y que también sea lo último cuando nos acostamos. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Por lo menos 3 veces al día. Y es un buen ejemplo. Ojalá que nosotros no oremos solo 3 veces al día, o que leamos la Biblia solo una vez a la semana o 2 veces a la semana, sino que estemos en contacto con nuestro Padre Celestial la mayor cantidad de veces. Por supuesto que no hay una ley para esto. Nadie puede determinar cuánto tiempo debe usted pasar en contacto con Dios. Yo no le puedo decir deben ser 30 minutos al día o 1 hora al día. Eso es algo que cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, debe determinar. Pero usted puede adorar a Dios mientras está limpiando su casa, mientras está manejando hacia el trabajo, mientras está bañando, en cualquier momento del día. Cualquier cosa que usted haga puede ser un acto de adoración, si usted está concentrado en que lo que hace es para glorificar el nombre de Dios. Muy bien, hermanos, la adoración entonces debe ser entendida como algo que se ofrece a Dios. La adoración no es para mí. Algo que he escuchado decir en algunas personas: hoy no me gustó la adoración, hoy no me gustaron los cantos, hoy no me gustó la predicación, hoy no me sentí bien. Hermanos, la adoración no es para sentirnos bien a nosotros, o no es para agradarnos a nosotros mismos. La adoración grupal es para honrar el nombre de Dios. La adoración es para Él solamente. Dios no quiere adoradores a medias. El Señor, hermanos, no quiere adoradores a medias. El Señor no quiere solo una parte de nuestro corazón. Él no quiere solo un día a la semana. Él no quiere solamente unas horas del día. Él quiere todo nuestro corazón. Él quiere nuestra alma, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Es lo que
primer gran mandamiento dice, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Mateo 27:33. Si nosotros realmente amamos a Dios a ese nivel, vamos a querer o vamos a estar dispuestos a adorarle todo el tiempo, en todo lo que hagamos. No va a haber una sola decisión que nosotros tomemos sin antes acudir al Padre Celestial en adoración. Mis amados hermanos, cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, botamos las cadenas de los malos hábitos y de los vicios arraigados. A estas alturas, entonces, hermanos, debe quedar claro que esa adoración debe ser en espíritu, o sea, en nuestro corazón, pero debe ser también en verdad. Y la verdad se refiere o habla específicamente acerca de su palabra. Juan 17:17 dice el Señor Jesús: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Salmos 119:160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy en día, mis amados hermanos, hay distintos tipos de adoración a Dios. Cuando es claro que Dios solo espera una adoración en espíritu y en verdad. El tema da para mucho y tiempo es básicamente lo que no tenemos. Pero cuando decimos verdad nos referimos a los parámetros, a las regulaciones o a los mandamientos que Dios nos ha dejado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el canto debe ser a capela. No se autoriza el uso de instrumentos musicales en la adoración del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la enseñanza debe ser impartida por varones. La palabra del Señor no autoriza a las mujeres ejercer dominio sobre los varones, o sea, enseñar. La oración debe ser decentemente y en orden. No puede estar alguien al frente orando y todos los demás al mismo tiempo también, porque genera un desorden. Tanto la cena como la ofrenda deben ser administradas el primer día de la semana. No podemos dar la ofrenda el día miércoles, ni tampoco participar de la cena cualquier otro día. Hay regulaciones que Dios ha puesto en su palabra. Y ahí es cuando debemos entender que adorar a Dios es en espíritu, con dedicación, con humillación en nuestro corazón, pero también en verdad. Y en verdad significa de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido. No puedo yo poner las leyes. No se me ha dado esa autoridad de decir, bueno, a mí me gusta más de esta manera y por eso lo vamos a hacer así. No tengo, Dios no me ha dado, ni le ha dado al ser humano esa autoridad de decidir. Pero sí que nos ha dado instrucciones detalladas acerca de lo que Él quiere. Mis amados hermanos, termino en esta noche el tema de la adoración. Como siempre lo digo, hermanos, siempre hay mucho más para hablar, siempre hay más preguntas y más detalles que generalmente a nosotros se nos escapan, pero podríamos decir, hermanos, que en este contexto de que estuvimos hoy de Juan 4, Jesús le hace ver a la mujer samaritana que ella estaba equivocada en su adoración. Y hoy día nosotros debemos preguntarnos si nuestra adoración, la adoración que le damos a Dios, está de acuerdo a estos dos requisitos. ¿Es nuestra adoración en espíritu? ¿Es nuestra adoración a Dios en verdad? Si es así,
agradaremos al Padre, porque tales adoradores el Padre busca que le adore. No, Dios no escucha todas las adoraciones. Hay ciertos tipos de adoración para las cuales Él cierra su oído. Mis amados hermanos, yo espero que esta lección le haya servido, le haya ayudado. Si es así, démosle la honra y la gloria a Dios. Y si usted encuentra motivación, comparta también esta enseñanza con alguien más. Y no me queda nada más, hermanos y amigos, que agradecerles por su atención. Ya lo mencioné, no solo esta noche, sino en toda la serie que nos han acompañado. De verdad, espero que el Señor les bendiga grandemente sus vidas, sus familias y sus congregaciones. Y que sigamos todos juntos, con la mirada puesta en el Señor, como dice el escritor a los Hebreos, puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe, y que no perdamos la mirada, sigamos en esa carrera hacia la vida eterna, la corona de vida. Mis amados hermanos y amigos, que Dios me los bendiga grandemente. Su hermano y amigo Cristian Vargas les saluda y les desea mil bendiciones. Hasta la próxima, hermanos.